¿Qué haremos ahora? Un sin rostro de la película de Chihiro. Espero que me salga y entonces vamos a utilizar estambre negro y estambre blanco y el gancho del número 3. Estoy tejiendo con estambre angorita, pero he visto que hay estambres para amigurumis, los pueden usar. El tamaño va a variar porque no sé el grosor de ese estambre, pero si lo quieren más grande, cambiando el número de gancho y el estambre, el grosor del estambre, con eso pueden seguir las indicaciones y cambian el tamaño, ¿sale? Entonces comenzamos. Voy a empezar con el color negro y vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Entonces voy a hacer en la segunda cadena, voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y jalo este de abajo. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me va a dar un total de 12 puntos. Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer, subimos con una cadena en cada vuelta. Entonces hacemos un punto, un aumento. Un punto, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo termino y regreso. En la vuelta 4 me subo con una cadena y hacemos 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo vamos a tejer. Lo termino y regreso. 2 puntos, un aumento y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer, subo con una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces, 2, 3 y el aumento. Y nos va a dar un total de 30 puntos. Entonces, lo vamos a tejer y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 6 voy a hacer, subo con una cadena. Son 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. 2, 4 y el aumento. Lo tejo y regreso. 1, 2, 3 y 4. Y el aumento. Ok, 2, 4, 6, 7. En la vuelta 7 vamos a hacer esto. 5 puntos bajos. Subo con una cadena. 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y me va a dar un total de 42 puntos. 4 y 5. A ver, espérenme. 2, 4, 5, sí. Y aquí es el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Dejen marco porque me pierdo. Entonces, vamos a tejer punto por punto. Estamos haciendo la cabeza. Creo que esta figurita es muy fácil de hacer. La verdad es casi nada más es un cilindrito. Y hay que hacerle las manitas y hacerle el rostro. Que creo que es lo que lo identifica, ¿sí?
Entonces, de la 8 a la 20 tejo y veo si todavía están bien las vueltas o hay que hacer más. Cualquier modificación se las explico en el video. Les pongo un letrerito de cuántas vueltas fueron al final para que no no me digan que tuvieron que desbaratar, ¿sale? Es que como los voy haciendo así al tanteo, voy viendo cuántas vueltas voy a necesitar. Entonces, lo tejo y regreso, ¿sale? Ok, vean, lo terminé, pero fue hasta la vuelta 35. Ok, voy a quitar los contadores. Entonces, de la vuelta 7 a la 35, voy a hacer punto por punto. Ahora, voy a rematar. Voy a dejar estambre, remato y lo relleno. Vamos a hacer la base del muñeco, porque va así. Les digo que este muñequito en sí está muy sencillo de hacer. Realmente no tiene mucho ciencia. Entonces nos faltaría hacer las manitas y nos falta la cara y la base del muñeco. Ok, entonces lo relleno y vamos a hacer la base. Ok, vamos a hacer la base en color negro. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego cierro. En la segunda vuelta voy a subir con una cadena y voy a hacer 6 aumentos, uno en cada punto, y me va a dar un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 subo con una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me da un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 subo con una cadena. Hago 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. ¿Ok? Los tejo y regreso. 3 y el aumento. En la vuelta 6 subo con una cadena. Tejo 4 puntos bajos. 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos. 2, 4 y el aumento. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. 2, 3, 4 y el aumento. Ok, ya terminé. Entonces, vamos a rematar. Ahí está. Y entonces, voy a coser con el hilo que dejé acá. Voy a coser esta tapita.
y va a quedar bien. Lo rellené lo más que pude y voy a unir. Entonces, uno punto por punto la base con el tubito. Vean. Ok, llego aquí. Y entonces hago esto. Punto por punto voy uniéndolo. Ahí está. Y es la base del muñeco. Lo termino de unir y regreso. Ok, ya quedó, miren. Entonces, ahora vamos a hacer la cara. Déjenme. Veo la foto del personaje. No es que esté copiando el patrón, lo que pasa es que estoy viendo una foto de la caricatura. Ok, nos falta hacer la carita. La carita la vamos a hacer en color blanco y vamos a hacer esto. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas más una. En la segunda cadena voy a hacer un punto bajo, 2, 3, 4 y aquí voy a, en el última cadena voy a hacer 1, 2, 3 puntos bajos y doy vuelta y empiezo con 1, 2, 3 y en el último 4 aquí queda un puntito flojo, entonces hago 1 y 2 puntos bajos porque son los de la orilla y vean, queda así. Ok, ahora en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y subo y entonces hago 1, 2, 3, 4, 4, 5 y luego aquí hago, no, 4 y hago 2, 4 puntos bajos, un aumento, otro aumento y otro aumento. Son 3 aumentos. Y luego hago 1, 2, 3, 4 y hago un aumento, 2 aumentos y en el último 3 aumentos. Y cierro. Vean. Ok. Este lo corto. Y entonces vuelvo a hacer. Vean. Vuelvo a hacer una cadena y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Hago un punto bajo, 2 puntos bajos y un aumento. Y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento, 2 puntos bajos y un aumento. Y cierro la vuelta. Vean. ¿Ok? En la vuelta 4 voy a subir con una cadena y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y el aumento. Y luego 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Luego otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Hago 1, 2, 3 puntos bajos y luego un aumento. Y ya quedó. Vean. ¿Ok? Vean. Y la vuelta 8. No, la vuelta 5. Pero espérenme. En la vuelta 5 voy a hacer esto. Es punto por punto. No hay pierde. Se va a hacer como cazuelita, pero es que siento que la carita sale como que sobresale. Entonces esto le va a dar como un borde. Vean. Así como salidita. ¿Ya ven? Va agarrando forma. Entonces, eso es lo que le va a dar la forma al sin rostro. Ok. No la voy a unir todavía. Vamos a coser antes de unir. Entonces, a bordarle más bien la cara. Espérenme. Y vean cómo quedó. Queda como cuenca. Entonces, vamos a hacer esto. Vean. ¿Ok? Entonces, voy a dejar mucho estambre para coserlo al cuerpo. Rematamos. ¿Ok? Dejen veo cuánto llevo de video, pero creo que llevo poquito. Si veo que está muy largo, lo subo y la segunda parte la hago en otro video, ¿ok?